Bien, el día de hoy me han encargado un caso clínico, el primero en este caso. Yo llevo con ustedes poquito más de un mes. Tenía tres casos bajo la manga, pero bueno, este es el caso que he tenido la oportunidad de completar y conocer un poquito más de cerca. Los otros dos los voy a dejar para las siguientes oportunidades. Son casos también muy bonitos y todo en el torno de las demencias. He escogido este caso porque podría aparentar básico o lógico, pero también nos trae muchas enseñanzas, al menos para los tiempos que estamos en el momento. Entonces, por eso he querido discutir este caso, que se trata de un caso de Alzheimer típico, que en algún momento pensé o podría presentarse también como una variante logopénica. Se trata de un paciente varón de 76 años, quien es arquitecto con un alto rendimiento intelectual, fundador y líder de su propia empresa, con más de 17 años de educación, diestro, y como antecedentes de importancia tiene pues que ha sido fumador en algún tiempo de su vida, pero no un fumador empedernido, no más de una o dos cigarrillos por día, pero eso hace más de 20 años. Tiene una diabetes de larga data, de más o menos desde el año 2000, enfermedad coronaria, y se sometió a cateterismo en el 2019. Luego le diagnosticaron arritmia cardíaca y en el 2014 le diagnosticaron también un adenoma hipoficiario, por lo cual se sometió a cirugía y quedó pues con un panhipopituitarismo como consecuencia. Por lo tal también tiene un hipotiroidismo y recibe tratamiento para ello. Ha tenido episodios o situaciones con algún vértigo que de algún modo no ha sido determinada su etiología, pero es un proceso intermitente. Actualmente tiene una anemia crónica que está en estudio. Ha tenido también litiasis renal que ha sido sometido a litrotripsia. Recibe una polifarmacia debido a sus antecedentes ya mencionados, ¿no? Como todo adulto mayor con este tipo de características. Cuando nosotros hacemos la evaluación del estado cognitivo, al menos en lo que va a mi aprendizaje, tomamos mucho en cuenta lo que es la historia clínica, la importancia de saber preguntar y cómo preguntar, para que justamente los casos no se nos pasen de las manos. Para eso nosotros hacemos la evaluación de los dominios cognitivos a través de preguntas específicas que nos van buscando síntomas de estos dominios cognitivos. Esto es un ejemplo nada más de lo que usamos sobre todo para investigación y para intervenciones en centros de la memoria, de cómo preguntar y qué preguntar a los pacientes para justamente buscar si alguna de estas áreas cognitivas estuviera menguada. Esto lo he sacado específicamente de los archivos del Centro de Coordinación Nacional de Alzheimer de los Estados Unidos. Son algunos documentos, formatos que usamos de forma ordenada y que se usan en todos los centros de investigación de Estados Unidos justamente para normalizar la información, para que se busque la mayor cantidad de información y la información no se pierda. Son nada más preguntas tipo que podríamos usar. Así como vamos evaluando memoria, orientación, funciones ejecutivas, lenguaje y otras como atención y cognición. También evaluamos lo que se denomina síntomas psiquiátricos que podría presentar el paciente y de repente no mencionarlos, como delirios, alucinaciones, depresión, euforia, apatía, pérdida de la inhibición, irritabilidad, entre otras. Entonces hacemos preguntas específicas con el fin de buscar la información adecuada. En el caso de nuestro paciente, el motivo actual de la consulta por lo cual llega con nosotros son alteraciones de la memoria y lenguaje específicamente. Con él tenemos un tiempo de enfermedad de aproximadamente 4 años, pero refiere que este último año ha sido el año un poquito más intenso. Él menciona, bueno, en general, como ven ahí, la información se rescata tanto de su esposa como del paciente. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos a ambos? Porque a veces el informante se supone que tiene que ser la persona que más lo conoce, nos trae mayor y mejor información. De repente es información más precisa que muchas veces el paciente o puede omitir o puede minimizar o maximizar según sea el estado de la persona. Para este caso, la información es obtenida de ambas personas y nos cuentan que el paciente ya ha estado teniendo olvidos, ya no le es fácil recordar nueva información, tiende a repetir las conversaciones, tiende a repetir las mismas preguntas y es como su esposa menciona, como si no pudiera grabar la nueva información, doctora. En cuanto al lenguaje, llama la atención que
persistentemente mencionan que tiende a buscar las palabras, a dar las definiciones de las cosas, es decir, no dice, oye, pásame ese servilletero, sino dice, pásame eso que sirve para poner de repente las servilletas. Y eso lo han mencionado de forma constante y repetida. Da vueltas en las mismas conversaciones hasta llegar al punto. Y ha notado que olvida palabras, pero no su significado per se. En cuanto a sus funciones ejecutivas, aparentemente ya no puede armar su pastillero desde hace unos años, por lo cual también su esposa ha tomado cartas en el asunto y es su esposa quien le ayuda. Antes sí era capaz de hacer eso. Y ha notado también que últimamente ya no puede participar en juegos de mesa, se le hace muy difícil. En eso desde hace 4 años que ha ido aumentando en los últimos meses. Pero este año se ha agregado un poco una sensación como si por momentos el paciente no estuviera prestando atención a las indicaciones o como si estuviera en su propio mundo por momentos. Algo está ocurriendo en cuanto a su atención y con su concentración. En cuanto a orientación, si bien es capaz de movilizarse por la ciudad, movilizarse por su barrio, por lugares que él sí conoce, en realidad no se ha llegado a perder, pero sí ha notado que, por ejemplo, cuando van a la clínica o cuando van a lugares relativamente nuevos o no muy frecuentes, puede tener ciertas dificultades para ubicarse, pero no ha traído mayores problemas. En cuanto a sus alteraciones motoras, en realidad sí, refieren que el paciente está un poquito más lento, se cansa más fácil, pero podría estar esto asociado a su anemia. En realidad ha tenido varios síntomas difusos. Aunque los 2 últimos meses han notado ciertos espasmos, le llaman ellos, en sus manos y en sus pies. En realidad durante la consulta no han sido evidentes, que son muy poco frecuentes, pero que sí por momentos le ha dificultado caminar o realizar sus actividades. En realidad no han sabido describir exactamente a qué se refieren cuando ellos dicen espasmos, como que las manos o las pies se les ponen duras. En cuanto a sus capacidades visoespaciales, aparentemente están conservadas, su conducta dentro de la normalidad, y también ha sido propio preguntar sobre su sueño y apetito, que aparentemente hasta el momento están conservados. No ha mencionado alteraciones de sueño ni alteraciones en cuanto a su apetito. Cuando nosotros hacemos estas evaluaciones, lo que nos interesa ver desde un inicio es exactamente frente a qué estamos. No solamente con el fin de determinar si estamos en un paciente con estado presintomático o si de repente todavía el paciente está en su estado de normalidad o prodromal, sino también detectar estos casos que tienen leves deterioros cognitivos, que son un estadio mucho antes de llegar a demencia. Entonces, en este proceso de la historia de la enfermedad, cuando todavía todos los cambios anatomopatológicos están ocurriendo, para nosotros es esencial de forma muy exquisita ir averiguando los síntomas iniciales. Porque según los síntomas de inicio de la enfermedad, es que nosotros podríamos no solo llegar a determinar si tiene un deterioro cognitivo leve o demencia, sino también determinar si ese deterioro cognitivo de repente se está produciendo porque hay un trasfondo de enfermedad de Alzheimer. Y no solo eso, quizá también determinar el tipo, la tipología de la enfermedad de Alzheimer, si de repente es una alteración específica de la memoria de historia de inicio, podríamos estar hablando específicamente de un Alzheimer típico, o si por el contrario, como en este caso también la pareja nos menciona que tiene problemas marcados de lenguaje, quizás podríamos estar sospechando una variante logopénica dentro de la enfermedad de Alzheimer, o si tiene alteraciones visoespaciales, una variante posterior, o alteraciones iniciales de la conducta o el comportamiento que se podrían parecer mucho a una enfermedad, una demencia frontotemporal, pero que en realidad de repente en algunos casos podría ser una variante frontal de la misma enfermedad de Alzheimer. Eso es una cosa muy importante, por eso es que es muy importante captar la historia clínica de la forma más precisa posible. Cuando estamos en Perú, al menos si tenemos ya un paciente con deterioro cognitivo o incluso antes de que entre al proceso de la demencia, nosotros podríamos ya arrancar con algún tipo de tratamiento sintomático, o si estuviéramos en Estados Unidos o con acceso a otro tipo de medicamento, podríamos iniciar desde mucho más antes los modificadores de la enfermedad que han sido publicados en los últimos años. Y definitivamente, sea cual sea el estadio que encontremos a la persona, tenemos la oportunidad de hacer prevención primaria para personas como nosotros, jóvenes aún, con un estado de salud, espero yo, mantenido,
o para evitar enfermarnos. O si ya tenemos algunos síntomas, o papá o mamá tienen algunos síntomas, o como el paciente ya tiene síntomas, hacemos lo que es el trabajo además de la prevención secundaria y posteriormente prevención terciaria cuando ya la enfermedad vaya avanzando. En cuanto a la evaluación neurológica del paciente, en realidad no se encontraron mayores cosas que nos llaman a la preocupación. En realidad es un paciente muy amable, establece contacto visual, orientado en persona y en lugar, pero un poquito desorientado en cuanto a tiempo, en cuanto específicamente el mes, el día específico de la fecha. Para conversar, tiene un lenguaje fluente, coherente y espontáneo. Pero recuerden que es un paciente con alto rendimiento académico, con alta reserva cognitiva, porque no por nada es un arquitecto, dueño de su propia empresa. En este caso, a simple vista, no se nota mayores falencias en su lenguaje, aunque nuevamente repito que su esposa y él mismo aseveran tener algunas dificultades para su comunicación. Sus nervios craneales, normales, reflejos osteotendinosos, debido a todas las patologías previas mencionadas, pues definitivamente se entiende una hiporreflexia generalizada. Para ese momento de la consulta no se evidenciaron movimientos involuntarios, no hay temblores, ni esos espasmos que había mencionado durante la consulta. No se han encontrado signos parkinsonianos. En general, no hay mayores signos de focalización neurológica en el paciente. En cuanto a su examen físico general, pues sí, tiene una palidez marcada por esta anemia crónica que está en estudio, presión arterial normal y la frecuencia cardíaca normal. A nivel osteomuscular, que es también una de las quejas que él tenía, pues sí, definitivamente hay alteración en su postura, dan dispositivos, alteraciones cervicales, contractores musculares, que también es necesario ver en el paciente. Cuando le hicimos luego los test cognitivos, este gráfico que les muestro acá es solamente una de las formatos que también usamos en el NAC, en donde son formatos variados con preguntas específicas, donde vamos evaluando y obteniendo la mayor cantidad de información del paciente desde sus determinantes socioeconómicos hasta el más detallado de los síntomas que nos podría mencionar. ¿Por qué lo pongo allí? Porque definitivamente son herramientas que están disponibles, que podríamos, en el mejor de los casos, cuando tengamos la unidad de demencias o la unidad de enfermedades neurodegenerativas, de repente en algún momento poder instaurarlas y establecerlas, no solamente para la evaluación clínica de nuestros pacientes, sino también quizás en algún momento para estudios de investigación. Bien. Luego de que hicimos la historia clínica detallada, hicimos la evaluación neurológica para buscar signos y síntomas de otro tipo de nuestro paciente, hacemos también la evaluación con el uso de los test cognitivos breves, que de algún modo nos permite hacer las evaluaciones, ponerle un puntaje a estas molestias que el paciente nos está contando. El paciente fue visto inicialmente por Dr. Moquillasa, que me lo pasó muy amablemente a la consulta. Él afortunadamente le hizo un MOCA en agosto, que lo vio, pues en ese momento le encontró un MOCA valorado en 18/30, el MOCA se valora en 30, y luego cuando yo lo vi, me llamó la atención que cuando le hice el MOCA, lo que más encontraba en él alterado era un poquito esto del recuerdo diferido. Realmente no pudo recordar mayores palabras cuando nosotros le hacemos memorizar 5 palabras, y de las 5 palabras que memorizó no pudo recordar las 5. Hubo una leve alteración del lenguaje, al menos en el momento de la evaluación. Pero igual me llamaba la atención que tuviera un MOCA de 19/30. Para su segunda visita decidí hacerle un mini mental, otro examen, que también es un test cognitivo breve, que para el caso lo usé porque también me llamaba mucho la atención esto de la alteración que la esposa decía que era el lenguaje. Y para lo que nosotros sabemos, hay un montón de herramientas tipo test cognitivos breves que nos ayudan a la identificación y cuantificación de las alteraciones de estas funciones cognitivas, y de acuerdo a qué exactamente estamos buscando, nosotros podemos ir variando el test cognitivo breve que vamos usando. Y también depende de los años de educación de nuestro paciente, depende exactamente de la patología también que está de fondo. Entonces, para ese momento, en la segunda consulta, usé un mini mental.
En este mini mental definitivamente sí, pude observar lo que está en rojo, hay alteraciones un poquito en su orientación respecto a tiempo y también alteraciones en la evocación. Evocación quiere decir memoria, recuerdo diferido. Pero me llamó la atención que el lenguaje estaba aparentemente en este caso conservado, o al menos el test no era capaz de reflejar de que hubiera algún problema en el lenguaje, que es una de las mayores quejas con las cuales ha venido el paciente. A su izquierda, perdón, a la derecha, tenemos una serie de exámenes, test cognitivos breves, que podríamos ir, como les dije, usando de acuerdo a las molestias que está teniendo nuestro paciente, o al menos las principales molestias, e ir nosotros identificando si esto es verdad, si realmente se llega a cuantificar. En este caso, nosotros tenemos, para medir eficiencia cognitiva global, por ejemplo, tenemos el mini mental o la prueba del reloj. Para medir funciones ejecutivas en este caso nos sirve más el INECO Frontal Screening, si es que hubiéramos sospechado de una demencia frontotemporal, pero en este caso también para medir memoria específicamente también podríamos haber usado el TAP. Existen otras herramientas como el TAPCAT que implica ya no solamente eso se mide en una tablet, que está siendo también probado aquí en Perú. Pero en fin, tenemos un montón de herramientas que de repente también en algún momento sería necesario ir explorando según el tipo de paciente que estamos evaluando. En este caso, lo que sí me gustaría hacer era la siguiente intervención con el paciente, es evaluarlo con un TAM, ya que aparentemente, específicamente, tiene alteraciones de memoria, o cuando menos su mayor problema podría estar relacionado a la memoria, y el TAM es una de las herramientas que más mide memoria, es al menos eso. Pero fue bueno arrancar con MoCA. Una vez evaluado eso, ya sabemos el puntaje de su test cognitivo, ya definitivamente si retrocedemos está con un puntaje de 26 en 30. ¿Qué quiere decir eso? El MoCA 19-30, que tenemos ya un paciente con algo de deterioro cognitivo, al menos eso ya lo sabemos. Cuando hicimos las evaluaciones funcionales, justamente hacemos las evaluaciones funcionales para poder definir si el paciente está en un proceso ya de deterioro cognitivo en su normalidad o tiene deterioro cognitivo leve o de repente ya está virando al proceso de demencia. Nosotros hacemos uso también de test cognitivos breves, test de funcionalidad breve, que en este caso para el paciente aplicamos el PFER en consulta, cuyo puntaje salió en 6, que nos indica que hay algo de deterioro, pero que todavía hay muchas cosas que él puede hacer por sí solo. Todavía no hay dependencia. Entonces me habla de un paciente con deterioro cognitivo que todavía no ha llegado a demencia. Y cuando usé el CDR, que es otro instrumento para medir funcionalidad, que también te va haciendo la evaluación según los dominios cognitivos afectados o no en la persona, usamos una calculadora, que me olvidé acá poner el link, pero se los paso si lo gustan, en donde simplemente vamos haciendo los puntajes necesarios de cada uno de los dominios cognitivos que estamos evaluando, y en este caso me salió eso de 0.5, que también me confirma el proceso de deterioro cognitivo, que aún no es demencia, pero sí nos dice que el paciente está haciendo algo mellado. Estos son los dominios que mide el CDR, memoria, orientación, y como ven ahí ustedes, el evaluador solamente va escogiendo más o menos cada uno de los ítems de acuerdo a la sintomatología que el paciente le va relatando y la persona va constatando. Evalúa definitivamente la alteración de la memoria, orientación, juicio, actividades comunitarias, cómo se desenvuelve el paciente, entre otras habilidades cognitivas, incluyendo también últimamente los aspectos conductuales y también el lenguaje. De acuerdo a eso va a la calculadora que les mencioné anteriormente, nos bota un puntaje y según el puntaje nosotros podemos ir definiéndolo como deterioro cognitivo leve, como es el caso de nuestro paciente, o si hubiera sido más el puntaje, ya mayor a 1, hubiéramos ya considerado que el paciente está en un proceso de demencia, ya sea leve a moderada, o en casos más avanzados, demencia severa o moderada. Cuando le solicitamos un examen cognitivo extenso al paciente, nos muestra varias curiosidades con esta persona, porque una de las primeras menciones que hace la evaluación neurocognitiva extensa es que este paciente, como les había mencionado desde el inicio, tiene un nivel intelectual medio alto, tiene una reserva cognitiva alta, por lo tanto, es muy
típico que en este tipo de pacientes muchas de sus deficiencias cognitivas, al inicio de la enfermedad sobre todo, se vean muy disimuladas, porque justamente tienen muchas herramientas para poder ir surfeando sus actividades en la vida diaria, incluso las más complicadas al inicio, y aparentemente no se nota que tienen algo. Entonces esto es algo que quería resaltar, porque hay que ser incluso mucho más exquisitos en las evaluaciones de este tipo de pacientes. Pero también la evaluación cognitiva extensa nos informa de que ya existe pues un déficit parcial de las funciones ejecutivas, como lo había mencionado en la historia clínica. También hay un déficit leve a moderado de la memoria episódica. Eso sí, en este caso se ha confirmado la alteración de la memoria episódica, emocionalmente estable, no presenta compromiso en otras áreas cognitivas. Entonces, con estas evaluaciones más la historia clínica y toda la información previa, nosotros determinamos que el paciente tiene un trastorno neurocognitivo leve de tipo amnésico, ya que es una de la primera, el síntoma más mellado en este caso, pero es multidominio porque no es el único afectado, sino también se ven afectadas sus funciones ejecutivas, al menos en la evaluación neuropsicológica extensa, pero con el examen que le hicimos previo, vemos que también podría estar afectado un poquito en orientación y quizás algo en lenguaje, ya que también es importante rescatar los datos de la historia clínica. En cuanto al examen de laboratorio, tenía ciertas alteraciones, bueno, la hemoglobina que refleja su anemia crónica que está en estudio, la glucosa que por momentos se va elevando un poco, su urea y su creatinina que también se ha ido alterando en los últimos años, pero no ha sido cosa de mayor susto, al menos no por su nefrólogo, la urea un poquito elevada, que igual sigue en control por nefrología, dosaje de electrolitos normal, función hepática y tiroidea normal. Otras hormonas que le pidieron en su última evaluación del 2024 también normales. Se les solicitó una imagen de resonancia cerebral. Como ven, claramente hay cambios, pues hay atrofias que ya nos van llamando la atención, sobre todo en esta de aquí, en este corte que tiene el paciente, en donde vemos una atrofia a nivel temporal medial, pero si se dan cuenta es como más predominante del lado izquierdo, y también hay atrofias a nivel posterior, también parietal, que nos debería llamar la atención, ¿no? Hay ciertas alteraciones microvasculares, como menciona aquí el informe, crónicas quizás debido a desórdenes de la microvasculatura en fase CAS1. Y en general, pues sí, nos da imágenes muy características de pacientes con alteración cognitiva que podría deberse a una enfermedad de Alzheimer, en este caso típico, pero de todas maneras, como ven, hay una predominancia de la atrofia, que no solamente se da, es bilateral, pero es mayor en el lado izquierdo. Tenía un videíto, pero no ha corrido. Bien, entonces con todos los datos que ya tenemos del paciente, hacemos la estadificación del paciente. Y en este caso tenemos un paciente que tiene cambios de memoria y cuyo CDR ha sido de 0.5, entonces tenemos un paciente con deterioro cognitivo leve. Como tiene su principal molestia ha sido el de memoria, es un paciente con trastorno cognitivo leve o neurocognitivo leve de tipo amnésico, pero en este caso multidominio. ¿Por qué? Porque también está afectada a las funciones ejecutivas, quizá la orientación. Y pongo en rojo el lenguaje porque si bien no hemos podido detectar algún cambio de lenguaje marcado, tanto en los test cognitivos breves como en los test cognitivos extensos, pero ojo, es un síntoma que la esposa del paciente, quien es quien más lo conoce, nos ha hecho hincapié en varios momentos de la consulta. Entonces, nuevamente, puede ser que sea un paciente con tanta reserva cognitiva, porque tiene alto rendimiento, que quizás con estos exámenes incluso se están quedando cortos para la evaluación del lenguaje. Entonces hay que buscar mejores herramientas, que al menos en inglés las tenemos, porque ahí se hacen evaluaciones mucho más exquisitas en inglés. Para el español todavía estamos buscando herramientas que nos detecten estas alteraciones del lenguaje en estadios más tempranos. Quizás allí podríamos encontrar esta correlación con las quejas del paciente. Entonces, y este trastorno neurocognitivo
posiblemente se trata de una enfermedad de Alzheimer, que sería ideal hacer una confirmación. De repente es un paciente candidato a hacer una evaluación extensa con el PET, que hace un par de semanas exponía la unidad tuvimos una exposición bastante extensa a través de esta nueva herramienta que ha entrado a la clínica. Entonces ya está en conversaciones el paciente para que pueda hacerse este examen y de repente sí ahí visualizar a través de imágenes la confirmación diagnóstica o al menos más aproximación diagnóstica de este caso en específico. Doctora, ¿por qué hacer tanta aproximación diagnóstica? Definitivamente porque cuando tenemos un paciente ya con deterioro cognitivo leve, nosotros tenemos que hacer intervenciones lo más antes que se pueda y las mayores que tengamos en la mano. Tenemos desde el manejo no farmacológico y un manejo farmacológico. Esta aproximación me encanta porque es una aproximación que hicieron en el 2024 un grupo de expertos latinoamericanos con grupos de atención de la memoria de Latinoamérica, porque a veces tenemos que entender que no todavía, lamentablemente, no todo lo que diga a nivel mundial podría ser aplicable para Perú. Entonces nos quedamos con esto. En sí no está basado en experiencia, perdón, no tiene evidencia como científica, pero está basado en la experiencia de expertos líderes de Latinoamérica. Entonces tenemos para darle a este paciente, primero, un manejo no farmacológico, en donde sí o sí incluiría el control y manejo de sus factores de riesgo, que para en este caso, cuando hablamos de factores de riesgo, dentro de los 14 que tenemos mencionados y que en un momento podríamos hablar, para el paciente, pues definitivamente tiene una diabetes de larga data, en algún momento tabaquismo, además de que tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener cuidado en el control de todas las enfermedades concomitantes que él ya viene presentando desde hace un buen tiempo. Luego de eso, deberíamos ya iniciar lo que es la terapia de estimulación cognitiva. Es un paciente candidato para eso y le iría bastante bien. Felizmente es un paciente bastante colaborador y ya estamos en eso. Y hablar sobre los estilos de vida saludable, ejercicio, dieta saludable, reducción de estrés, definitivamente higiene de sueño, en este caso felizmente no está alterado. Y si vamos al área de manejo farmacológico, en realidad para nosotros dar tratamiento en este tipo de pacientes con deterioro cognitivo, lo que deberíamos tener es que tenga biomarcadores positivos o un PET, que podríamos sacarle un PET que ya tenga signos de enfermedad tipo amiloidosis, o en este caso también cumplir algunos criterios de alta sospecha de enfermedad de Alzheimer. ¿Cuál es el caso del paciente que estamos discutiendo el día de hoy? En donde vemos pues esta atrofia hipocampal ya evidente a predominio izquierdo, en este caso del paciente. Entonces, pensando en eso, él ya ha sido iniciado tratamiento con anticolinestéricos. En este caso se ha escogido el donepezilo como tratamiento de inicio para el paciente. Y una cosa más que quiero mencionar acá es que justamente en estos estadios de deterioro cognitivo leve y donde ya tenemos alta sospecha de enfermedad de Alzheimer, es que tenemos que hacer las conversaciones cruciales con nuestros pacientes. ¿Qué tipo de conversaciones? Uno, de si va a seguir o no manejando, de si va a seguir manejando o no su empresa, cómo va a ser su jubilación, cómo va a tener cómo va a manejar sus documentos económicos o sus cuestiones legales el paciente, porque él todavía está en capacidad de decidir, todavía tiene muchas cosas que resolver y todavía tiene las facultades para hacerlo. Y es aquí donde tendríamos que tener las conversaciones cruciales con nuestros pacientes y no esperar a que empeoren para que recién después, cuando ya vengan los problemas, tengan mayores dificultades. Y además, es un caso del paciente que tenemos ahorita en Perú, con los que tenemos todavía en Perú, ¿no? Podemos ir procediendo. Pero ¿qué pasaría si este paciente lo hubiéramos tenido en Estados Unidos? Con deterioro cognitivo, quizás en un inicio, que con todas las cualidades que le hemos mencionado, excepto por las enfermedades concomitantes, podríamos haberlo propuesto para que inicie tratamiento con lecanemab o donanemab, que son los últimos medicamentos que tenemos a nivel mundial. Pero para entrar con alguna de este tipo de medicamentos, pues tendría que pasar por todo este screening, ¿no? Que definitivamente haya alguien que pague esta administración de medicación, que de repente, si tuviera seguro en Medicare, tendría que ser cubierto por Medicare, que se haga la constatación, la reevaluación del diagnóstico, que realmente se trate de un deterioro cognitivo leve y o demencia leve,
en donde el mini mental debería estar entre 22 y 30, que se haga el estudio de biomarcadores, que tenga la edad entre 50 y 90, infinidad de criterios que deberían seguir para poder definir si es usuario o no de lecanemab. Eso en Estados Unidos, o de repente ahora en Brasil o México, que ya lo están aprobando también la medicación. Pero para casos de Perú, o sobre todo para la mayor cantidad de pacientes en Perú, pues definitivamente todavía estamos un poco bastante lejos de todavía pensar en estos tipos de medicación. Pero es bueno saberlo y es bueno también evaluarlo. Y este es el caso del donanemab, que podría salir un poquito más caro, pero que también podría ser una propuesta si estuviéramos en otro lugar. Bien, eso sería todo de mi parte por el momento. Y quedo abierta a sus comentarios, discusiones, sugerencias. Muchas gracias. Gracias, Marisa, por la presentación. Es muy interesante. Más de una vez vemos pacientes que están en la consulta y los pacientes dicen, me vieron y no me pidieron tomografía. Y al final me dijeron que era depresión o me dijeron que tenía demencia. Y finalmente tuvo un tumor, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede orientar inicialmente a un paciente que tiene demencia a que tenga un tumor? Claro, vidas largas, todo lo que quiera, pero ¿qué síntoma inicial nos puede orientar más a que tenga un tumor y no tenga una demencia simple? No sé si la pregunta es válida. Súper válida, doctor. Yo creo que ahí, como discutíamos la vez pasada, me encantó mucho la discusión del tema de sueño que hizo el doctor Frank, porque creo que todos concluimos ahí que lo principal y lo más importante, al menos para el área de la neurología, es la historia clínica. Y entonces con la historia clínica nosotros podemos ir determinando, sí, claro, todos estos síntomas, de repente, justo me hace recordar una paciente que venía de Chiclayo que tenía grandes alteraciones con respecto a su conducta. Decía en la familia que últimamente había estado desinhibida, que ella era experta cocinera y que los últimos meses simplemente incluso ella tenía un restaurante y que por algún motivo el restaurante cerró, ya no podía cocinar, había entrado en desfalco económico, estaba impulsiva, irritable, desinhibida, incluso fueron a visitarla con los hijos y los nietos y un día simplemente se le ocurrió salir del baño, de la ducha, sin bata, sin toalla, desnuda en media casa. Entonces, definitivamente, pues podríamos, yo desde el área cognitiva, pues definitivamente dije, oh my God, puede ser una demencia frontotemporal. Pero lo que me llamaba ahí mucho la atención era el tiempo de enfermedad. Y el tiempo de enfermedad de la paciente no era más de 5 meses. O, por último caso, una demencia rápidamente progresiva, ¿verdad? Entonces la historia clínica definitivamente no calzaba tanto como un FTD, una demencia frontotemporal, pero sí el tiempo de enfermedad me hizo pensar quizás en una lesión tipo tumoral o cancerígena también. Entonces se le pidió en este caso a una paciente con resonancia magnética con contraste y se encontró pues sí una masa a nivel frontal que era la causa de sus síntomas y definitivamente fue referida al INEM para estudio. Entonces yo creo que ahí lo principal es también la historia clínica, al menos de base.